de cosas que ya utilizamos y que seguiremos utilizando, ¿no? Entonces, déjenme ir apuntando por aquí algo de notación en lo que más alumnos, compañeros van ingresando. Entonces, denotamos bueno, aquí lo voy a poner, el triángulo cuyos vértices son A, B y C. Lo vamos a denotar así, ¿no? Bueno, ya hemos utilizado, ¿no? Pero bueno, voy a ponerlo aquí. Eh, También el cuadrilátero o cuadrado o rectángulo, pues lo denotamos, bueno, por lo regular como A, B, C, D, ¿no? En algunas ocasiones, pues poner así un cuadradito aquí, similar a lo del triángulo, ¿no? En general, un polígono, pues así lo vamos a denotar. Este, el ángulo, el ángulo, ABC, como ABC. El área, ¿no? También ya lo hemos utilizado, pero para de una vez formalizarlo aquí, el área del triángulo ABC, pues, así, ¿no? Como entre paréntesis, ABC. Y algunas veces también así, ¿no? Como ABC, pero aquí una A, ¿no? Antes del paréntesis. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que por ahorita, esa es alguna de algo, bueno, también algo que hemos estado utilizando y que ya puse, pero que déjenme aquí darle ingreso a un alumno. La proyección, ¿no? Con respecto al eje X de un segmento M1, M2, pues así, ¿no? Que esto es igual a X2 menos X1. Y también la proyección con respecto al eje Y de M1, M2, así también la hemos estado denotando. Y1, Y2, ¿no? Parece que es toda la notación. Bueno, nos quedamos entonces en que vamos a ver la proyección ahora de un segmento en el plano cartesiano, pero con respecto a sus coordenadas polares. Entonces, antes de ver eso, quiero recordar un poquito las proyecciones que ya vimos de un segmento en sus coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, aquí tenemos el eje X, el eje Y, el origen. Nada más recordar, ¿no? ¿Qué es lo que estuvimos haciendo? Y entonces las proyecciones de este segmento, pues no es otra cosa que tomar las perpendiculares por cada uno de los puntos del M1, M2. Aquí vamos a tener las proyecciones A1, A2, ¿no? Esto es en coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces lo que vamos a ver va a ser en coordenadas polares y va a ser importante porque luego vamos a ver una demostración sobre la fórmula del área de un triángulo y entonces pues vamos a utilizar lo que estamos viendo eh, de coordenadas que vamos a ver, ¿no? En coordenadas polares. Entonces, déjenme, aquí viene un alumno. Eh, bueno, déjenme. Entonces, déjenme aquí poner lo que son las proyecciones. Sería esta con respecto al eje X y esta, ¿no? Con respecto al eje Y. Entonces, esas son las que estamos llamando estas cosas. Esta es la X mayúscula, ¿no? Y esta es la Y mayúscula. Estos segmentos. Bien, pues eso fue lo que estuvimos haciendo, ¿no? Más o menos ayer, ¿no? Em, entonces, em, déjenme recordar si avanzamos en esto o en donde exactamente nos quedamos.
Sí, sí avanzamos, al parecer. Déjenme poner la hoja. Ajá. Entonces sí, sí, ya avanzamos. Entonces, bueno, regresemos entonces a lo de hoy. Bueno, bueno, entonces ahora ya pues veamos esto en coordenadas polares. Déjenme entonces poner aquí el título. Proyección de un segmento en el plano cartesiano em, a través de sus coordenadas polares, ¿no? A través de sus coordenadas polares. Y bueno, entonces, pues bueno, vamos a hacer nuestra imagen aquí para comenzar con la explicación de esta parte. Entonces, consideremos un segmento, consideremos un segmento em, M1, M2, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que cuando lo ponemos así, pues quiere decir que estamos considerando la dirección positiva de M1 a M2. Y todo tiene que ver pues con que la dirección positiva en el plano cartesiano pues es del origen hacia acá, ¿no? Todo tiene que ver con eso. Y también que la dirección positiva en el eje Y pues es del origen hacia arriba, ¿no? Todo tiene que ver con segmentos dirigidos. Bien, entonces aquí entre paréntesis pues M1 tiene coordenadas X1, Y1 y M2 tiene coordenadas X2, Y2. Eh, ahora, bueno, tracemos. Déjenme dibujar aquí el segmento que vamos a considerar tanto coordenadas polares como coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, tracemos por M1. Es más, yo creo que no lo voy a escribir, lo voy a ir haciendo para que sea un poco más ágil. Tracemos por M1 un rayo U paralelo al eje X, ¿no? Entonces, por M1 vamos a trazar un rayo U que va a ser paralelo al eje X y cuyo origen pues sea M1, ¿no? Tal cual lo estoy poniendo ahí. Y con el mismo sentido positivo que el eje X, es decir, que para acá, pues va a ser su dirección, la vamos a considerar como positiva. Bueno, eso por un lado. Ahora, pues básicamente estamos construyendo un plano polar con origen en el punto M1 y cuyo eje polar pues, es el semieje que tracé, ¿no? El U. Es más, lo voy a poner, yo creo que convendría en otro color para que sea más fácil de identificar. A ver, déjame ponerlo así, ¿no? Para que identifiquemos el eje polar, pues del segmento, ¿no? Que son el segmento que nos dan. Bueno, ahora designemos como teta al ángulo en el que debe girar el rayo U para coincidir con la dirección positiva del segmento M1, M2, ¿no? Entonces yo creo que eso sí lo voy a apuntar. Designemos y explicamos qué tiene que, o sea, qué quiere decir esto, ¿no? Como teta al ángulo en el que debe girar el rayo U, para coincidir con la dirección positiva em, del segmento, o bueno, si quieren, nada más le ponemos de M1, M2, ¿no? Entonces,
nos damos cuenta que la dirección positiva, como dijimos, del segmento del rayo U, la estamos tomando hacia acá, ¿no? De M1 hacia la derecha, ¿no? Digamos que esa es la dirección positiva. Y la dirección positiva del segmento M1, M2, pues es también así, de M1 hacia M2, ¿no? Esa es la dirección positiva. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, si no tuviéramos en consideración las direcciones de los segmentos, pues podríamos hacer coincidir la semirrecta U con el segmento M1, M2 de cualquier manera, ¿no? Podríamos girarlo de aquí hacia acá o podríamos girarlo así, ¿no? Por ejemplo. O incluso no todo ese ángulo, ¿no? O sea, podríamos girarlo, digamos que aquí está la prolongación del segmento M1, M2 y este lo podríamos hacer girar solo hacia aquí, ¿no? Y ya, ¿no? Porque al final de cuentas estamos imaginando que, aunque dibujamos aquí el semirrayo verde, el semirrayo U, en realidad pues no nos impide nada pensar que realmente también se extiende, ¿no? Hacia acá. Y entonces si giráramos este ángulo, pues también coincidiría, ¿no? Coincidirían. Pero da la casualidad que lo que se va a pedir, bueno, no la casualidad, más bien lo que se va a pedir es que que coincidan las direcciones, ¿no? Eso es lo que vamos a pedir, ¿no? Entonces, no podemos girar, digamos, en cualquier dirección. Déjenme borrarle aquí. No podemos girar entonces en cualquier dirección el semirrayo U para que tienen que coincidir en dirección, ¿no? Positiva. Entonces, la única forma, digamos, en esta imagen que tenemos aquí, pues es que sea este ángulo, ¿no? Que sea este, para que entonces coincidan las direcciones, la dirección positiva del semieje U con la dirección positiva del segmento M1, M2. Y ese es el ángulo que vamos a considerar. Siempre ese va a ser nuestro ángulo en este caso, cuando estemos haciendo las proyecciones de un segmento sobre los ejes con respecto a sus coordenadas, ¿no? Polares o sí, a sus coordenadas polares. Ahora, este ángulo lo mediremos así, ¿no? Positivo, como ya habíamos dicho, en el sentido antihorario y negativo en el otro sentido, ¿no? Entonces, por aquí voy a poner, ¿no? O sea, si medimos hacia acá, lo vamos a medir como positivo, como lo hemos estado haciendo, y si medimos hacia acá, pues lo vamos a medir como negativo. Es lo que vamos a hacer. Y no vamos a considerar ángulos con sumandos de la forma 2pi, ¿no? Por ejemplo, 2pi, 2npi. Porque, por ejemplo, podríamos girar este ángulo o también podríamos girar este ángulo, ¿no? Empezar igual aquí, pero girar así, ¿no? Girar así. Y este ángulo, este de aquí, pues ya sería 2pi más teta o teta más 2pi, ¿no? Entonces, estos son los que no vamos a considerar, solamente este, ¿no? Así. Ya más o menos habíamos conversado de ello, ¿no? Pero no está de más volverle a dar una repasada, ¿no? Entonces, el ángulo considerado así, como les acabo de decir, se llama ángulo polar, se llama ángulo polar de, del segmento M1 en M2, ¿no? M2. Con respecto, aquí si quieren le ponemos entre paréntesis para saber qué, ¿no? Con respecto a qué, con respecto al plano cartesiano, que lo podemos poner como con respecto a R2, ¿no? Así. Entonces déjenme ver si puedo, bueno, más bien voy a regresarme en la imagen. Y entonces este ángulo es el que se llama ángulo, eh, ángulo polar, ¿no? Este va a ser nuestro ángulo polar. Entonces ahorita se ocupó, pues bueno, voy a volver a hago otra imagen por acá. Y entonces, yo creo que sí, ahí nada más para seguir haciendo aquí ciertas consideraciones. Entonces este es M1, M2, el segmento, el semieje U
y el ángulo, ¿no? Polar. Ahora, se tiene que el ángulo polar que teta, entonces es el ángulo polar del punto o del punto M2 respecto al sistema que formamos aquí, ¿no? Respecto al sistema formado por el semieje U y el punto M1, que es el que estamos tomando como el polo, ¿no? Realmente estamos tomando como el polo al punto M1. En este sistema la longitud del segmento M1, M2, pues es el radio polar de M2, ¿no? Que la longitud, pues ya sabemos cómo se calcula. La vamos aquí a anotar como D simplemente, ¿no? Esta sería la longitud del segmento. Ese sería el radio polar en este caso, ¿no? Si no le hacemos ahorita, digamos, mucho caso a los ejes X y Y, si nada más nos concentramos aquí en este sistema polar, pues vendría siendo el eje, el radio polar. Radio polar. Bueno, lo voy a quitar para que no esté aquí tan amontonado. Pero bueno, eso es nuestro radio polar. Ahora, por otra parte, como hemos hecho otras veces, podemos hacer coincidir un nuevo sistema de coordenadas cartesiano, de tal manera que coincida con M1. Hagan de cuenta que no le hacemos ahorita tanto caso a estos. Y entonces hacemos coincidir aquí un sistema eh, de tal manera que el nuevo origen del nuevo sistema que vamos a considerar coincida con M1. O sea, voy a poner lo siguiente, ¿no? Si quieren los pongo en otro color, hagan de cuenta. Ahí sobre M1 hago coincidir un nuevo origen de un nuevo sistema de coordenadas que pues llamo Y', de tal manera que también el eje coincida, ¿no? Con el U, y aquí esté mi nuevo origen, y aquí también tenga yo a mi X'. Entonces puedo hacer coincidir o puedo trazar ahí un nuevo sistema de coordenadas cuyo origen coincida con M1. Y en este sistema, pues bueno, lo vamos a designar como, ya puse, ¿no? X', Y'. Notemos que las proyecciones, del segmento o del segmento M1, M2 sobre el sistema, original. Ahora sí, hagámosle caso al sistema original y el nuevo, o sea, ahora consideremos los dos, ¿no? Son iguales, ¿no? Y veamos por qué. Aquí, aunque geométricamente es bueno, ¿no? Verlo, digo, es intuitivo y es más fácil verlo, porque si tomamos, por ejemplo, las proyecciones del punto M2, ¿no? Con respecto al nuevo sistema, pues no es otra cosa que tomar este segmento perpendicular y aquí estará la proyección, ¿no? Del segmento del punto M2, ¿no? Pero podemos seguir prolongando y entonces aquí va a estar también la proyección del punto M2, pero ahora con respecto al sistema original, ¿no? Entonces las proyecciones aquí están, ¿no? Con respecto al sistema X', Y' y con respecto al sistema original. Nos damos cuenta, por ejemplo, que la proyección de M1 con respecto al sistema nuevo, al X', Y', pues es ahí mismo. Y de ahí si bajamos la perpendicular al sistema original, o sea, al eje X, pues, pues coincide, ¿no? Con el nuevo eje, bueno, con la recta aquí roja, ¿no? Que tracé, es parte del eje Y nuevo, ¿no? Entonces la proyección, digamos, en el nuevo sistema, en el X', Y', del segmento M1, M2, pues es esta, ¿no? Aquí le podemos poner, si quieren, X', pero pues esa misma coincide con la proyección en el sistema original, ¿no? Porque aquí realmente pues se nos forma un rectángulo, ¿no? En longitud pues son iguales, ¿no?
Y en dirección también, porque estamos considerando la dirección positiva en los dos sistemas hacia acá, ¿no? Entonces, coinciden tanto en longitud como en magnitud. Ahora, eso mismo podemos hacer de este lado, ¿no? Ahora con los ejes Y' y X', y digo Y' y entonces aquí también, ¿no? Las proyecciones del punto M2, pues va a ser, aquí va a estar una y aquí va a estar la otra, ¿no? Aquí va a estar la otra. Y entonces esta va a ser, aquí en el sistema original es y en el sistema nuevo, pues le podemos poner Y', aunque realmente pues son iguales, ¿no? Aquí también se nos forma un rectángulo o un cuadrado. Al final de cuentas, estas magnitudes o longitudes pues son iguales, ¿no? Entonces aquí podemos poner, es decir, que X, o bueno, que como lo hemos estado denotando, la proyección en X en el sistema, cuando pongo X aquí chiquita, pues me refiero al sistema original del segmento M1, M2, pues es X, que va a ser igual a X', y esto es la proyección sobre el sistema X' de M1, M2, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Y la proyección sobre el sistema original, pero ahora en Y, del segmento M1, M2, pues va a ser Y, pero es igual al Y', que es la proyección sobre el sistema Y' del segmento M1, M2, ¿no? Eso es todo lo que estoy diciendo. No quisiera borrar la imagen, pero bueno, si hace falta, pues la tendré que borrar. Eh, Esto es sencillo de ver, ¿no? Como les digo que las proyecciones son, como ya vimos, ¿no? Em, Ahora podemos entonces analizar la situación, eh, o sea, estas proyecciones, mediante los conocimientos previos que ya tenemos, ¿no? Entonces, bueno, voy a estar haciendo referencia, ¿no? A esto que puse aquí, ¿no? Entonces, déjenme, aquí lo voy a encerrar y voy a tener que abrir una nueva hoja para no borrar esto. Eh, si quieren, bueno, sí, las magnitudes X' y Y', que son las proyecciones que ya puse, que ya vimos cuáles son las coordenadas cartesianas del punto M2 en el nuevo sistema, ¿no? En el sistema X', Y', ¿no? Así que podemos aplicar las fórmulas, las fórmulas en A, ¿no? Entonces, bueno, antes de continuar con eso, o sea, sí, realmente en este sistema, si le hacemos nada más caso al sistema en rojo, ¿no? Al nuevo sistema, en realidad este X' y este Y', pues son las coordenadas del punto, porque pues, es la magnitud, ¿no? Aquí sobre el eje X y es la magnitud sobre el eje Y, pues son las coordenadas del punto M2, ¿no? Realmente es eso. Entonces, podemos utilizar esas ecuaciones, las que ahorita mencioné, las fórmulas en A, em, que son las que nos sirven para pasar de coordenadas cartesianas a polares. Bueno, más bien las fórmulas en A nos dicen que lo siguiente, ¿no? Tenemos X, en este caso si lo aplicamos en el sistema, en este sistema, con X' y Y' mayúsculas, tenemos que X' pues es igual a R coseno de teta, ¿no? Donde R es el radio polar, ¿no? Pero en este caso el radio polar nosotros lo estamos denotando como D, ¿no? Eso es lo que había mencionado. ¿Dónde lo puse? ¿O lo borré? Ah, sí lo borré. Bueno,
¿no? Ah, sí lo puse, aquí está, ¿no? Lo estamos anotando como D, ese es el radio polar. Que bueno, en otras ocasiones pues le ponemos R, ¿no? Entonces, en este caso es D por coseno de teta, ¿no? En ese plano nuevo. Y Y', pues lo vamos a ver como D por seno de teta, ¿no? Tenemos eso. Eh, ahora, eh, ay, aquí dice que mi conexión es inestable, espero que no se corte esto. Y bueno, y aquí no debemos de olvidar, sin olvidar, que pues tenemos que X', pues es X mayúscula y Y', pues es Y mayúscula, ¿no? O sea que son las mismas las proyecciones sobre los ejes nuevos, son las mismas, son iguales que las proyecciones sobre los ejes, digamos, originales. Ahora, esto, bueno, aquí les vamos a poner C, ¿no? Estas fórmulas C. Entonces, las fórmulas C expresan las proyecciones del segmento, ay, un garabato ahí, del segmento M1, M2, mediante su longitud, y su ángulo polar, ¿no? Entonces luego vamos a relacionar todo poco a poco. Ahora, por otra parte, nosotros tenemos que estas X mayúsculas, pues es X2 menos X1, y esta Y mayúscula, pues es Y2 menos Y1. Entonces, utilizando este hecho y además teniendo en cuenta esto que les estaba comentando aquí entre paréntesis, pues tenemos que X2 menos X1, pues es igual a D coseno de teta, y Y2 menos Y1, pues es igual a D seno de teta, ¿no? Entonces, de estas últimas ecuaciones que puse ahí, pues obtenemos que el coseno de teta, todo lo estamos haciendo así en general, ¿no? Es igual a X2 menos X1 sobre D, y el seno de teta, pues es igual a Y2 menos Y1 sobre el seno de D. Estas pues van a ser otras ecuaciones, ¿no? Que también después vamos a considerar. Y bueno, de aquí nos podemos dar cuenta que pues podemos hacer esto, ¿no? Tangente, entonces tangente de teta, como la tangente es igual al seno entre coseno, pues nos va a quedar que Y2 menos Y1 entre X2 menos X1 es igual a la tangente de teta, ¿no? Que también luego será útil, ¿no? Y ya, tenemos pues ya una buena cantidad de fórmulas. Ahora, por medio de las fórmulas C, podemos conocer las proyecciones de un segmento. Claro, ahora sí ya vamos a hacer ejercicios eh, para que vean cómo se va a ir aplicando todo esto que estamos haciendo. Las proyecciones de un segmento sabiendo cuáles son sus coordenadas polares. ¿Cuáles son sus coordenadas polares, ¿no? Entonces, veamos cuáles son las ecuaciones en C. Son estas, ¿no? O sea, si conocemos sus coordenadas polares, eh, que es el ángulo polar y el radio polar, pues podemos conocer las proyecciones, ¿no? Que como estas, bueno, aquí les puse X' y Y', pero como sabemos que son iguales a las otras proyecciones en el sistema original, pues en realidad estaríamos obteniendo las proyecciones en el sistema original con respecto a las coordenadas polares del segmento, ¿no? Eso es uno de los objetivos que teníamos. Em, mm, Ahora, y recíprocamente, ¿no? Recíprocamente,
aplicando las fórmulas en D, podemos conocer em, el ángulo polar, el ángulo polar de un segmento dado, ¿no? Pues sí, porque si tenemos un segmento dado, es en o sea, tenemos las coordenadas de su primer punto y de su punto inicial y de su punto final, pues entonces tenemos x2, x1, y2, y1, y luego aplicando la fórmula de la distancia, pues ya conoceríamos entonces el radio polar, ¿no? Entonces ya nada más podríamos o podríamos utilizar simplemente esta ecuación, ¿no? Nada más esta, y ya con esa podríamos conocer el ángulo polar del segmento que nos den, ¿no? Entonces podemos, dado un segmento, podemos conocer las proyecciones en esta proyección X y Y por medio de sus coordenadas polares, y recíprocamente, si conocemos sus proyecciones, o más bien tenemos las coordenadas cartesianas del punto inicial y del punto final, entonces podemos conocer el ángulo polar, que para determinarlo, pues entonces ahí sí vamos a tener que considerar eh, cómo debe girar, ¿no? Este semieje U, ¿no? Para coincidir en dirección con el segmento dado. Bien. eh, Quiero explicarles un poquito em, aquí, ¿no? Por ejemplo, considerar, ¿no? Algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, que tuviéramos un segmento así, digamos M1 y M2, nada más para ver cómo podría uno hacer girar, digamos, el semieje U. El semieje U realmente eh, simplemente lo damos, que siempre que tenga origen en el punto inicial de nuestro segmento, eh, ¿no? Y que tenga dirección positiva, suponiendo que aquí están los ejes, ¿no? Coordenados X y Y, que la dirección positiva de este semieje U coincida con la dirección positiva del eje X, ¿no? Aunque no lo puse para no dibujar tanta cosa. Y entonces aquí, digamos que si quiero considerar un ángulo que me haga coincidir al semieje U con el segmento M1, M2 y que tengan la misma dirección positiva, pues uno podría pensar, por ejemplo, esta es la dirección positiva, ¿no? Y esta es la dirección positiva. Entonces uno podría, por ejemplo, girar así, ¿no? Girar así y ya no es, ya este sería, por ejemplo, nuestro ángulo, ¿no? Aunque uno podría pensar también en girar, ¿no? De esta manera, pero si tenemos en cuenta que nuestro ángulo, bueno, suponiendo que aquí le prolongamos, teniendo en cuenta que el ángulo principal lo estamos considerando como de menos pi, menor o igual que pi, aquí pues nos daríamos cuenta de que está sobrepasando, ¿no? O sea, este ángulo es positivo, pero sobrepasa a pi, ¿no? Sobrepasa a pi. Entonces el ángulo que tendríamos que considerar pues es este, ¿no? El que está hacia acá abajo. Por ejemplo, esa situación. em, bueno, creo que esa es una de las que quería comentarles. Em, bueno, creo que sí, esa parte. Déjenme ver si déjenme poner una nueva hoja. Bueno, también podemos ahora considerar la situación de que tenemos un segmento M1, M2, ¿no? En el plano. Y simplemente considerar así, bueno, ahora en el plano, pero que no sea el plano cartesiano, ¿no? Simplemente tenemos un segmento en el plano y entonces podemos considerar es más, voy a dibujarlo mejor un poco más para acá.
cualquier eje, ¿no? Lo que queremos ver es la proyección de un segmento en el plano con respecto a cualquier eje. Entonces, cualquier eje, digamos, cualquier eje que tenga dirección positiva previa dada, ¿no? Digamos que por acá dibujamos un eje que llamaremos también U, pero ya este eje que dibujamos ya no tiene su origen en M1, es un eje cualquiera. Déjenme dibujarlo un poco así, ¿no? Así, ¿no? De tal manera que, digamos, que la recta que contiene a M1, M2 y la recta y el eje que dibujamos, pues que no sean paralelos, ¿no? Que formen un ángulo. Entonces, aquí, si, digamos, si la recta, ¿no? Que contiene a M1, M2 y U no son paralelos o paralelas, entonces eh, podemos considerar el ángulo que forman. El ángulo que forman de la siguiente manera, ¿no? Pues podemos prolongar, por ejemplo, en este caso el segmento M1, M2. Bueno, se supone que esto es recto y entonces aquí forman un ángulo, ¿no? Aquí forman un ángulo. De igual manera, para considerar este ángulo, debemos de ver cómo debe girar este eje U para que coincida, ¿no? En dirección, este, con respecto al segmento M1, M2, ¿no? En el dibujo que estoy haciendo aquí, pues obviamente debe girar este ángulo positivo para que la dirección del eje U sea la misma dirección que la dirección positiva que tiene el segmento M1, M2, ¿no? Claro, puede uno ya considerar diferentes casos y entonces ver cómo es que va a variar ese ángulo, ¿no? Bueno, entonces ese va a ser nuestro ángulo, ¿no? Este va a ser nuestro ángulo que vamos a considerar. Y es bueno, es con respecto a un eje cualquiera, ¿no? Entonces, ahora aquí déjenme ponerles para calcular la proyección. O sea, lo que vamos a querer hacer es calcular la proyección de este segmento, pero ahora sobre un eje cualquiera, ¿no? Para calcular la proyección eh, del segmento M1, M2 sobre el eje U, sobre el eje U, pues podemos trazar, Creo que eh, las rectas perpendiculares, ¿no? Perpendiculares a U por M1 y M2, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Como le hemos estado haciendo, podemos bajar de aquí, de M1, la perpendicular a U. A esa le vamos a poner, en este caso, como es U, vamos a ponerle U mayúscula 1, coordenada U1, ¿no? Digamos por asignarle una coordenada. Y aquí, nomás para que se haga más manejable esto, y aquí digamos U2, coordenada U2, ¿no? Así. Entonces, la proyección sobre U del segmento M1, M2, pues va a ser a U1, U2 igual a U2 menos U1. Y bueno, esta proyección pues la vamos a denotar así, ¿no? Como una U mayúscula. Y por lo que ya vimos anteriormente, entonces esa U, como ya tenemos un ángulo que está formando aquí, digamos, el segmento M1, M2, y también podemos, digamos, pues podemos saber la longitud de este segmento. Si, digamos, si es eh, un segmento de recta, ¿no? Por ejemplo, pues podemos calcular su longitud, que es el valor absoluto, ¿no?
de su punto final y su punto inicial, menos su punto inicial. Y entonces eso va a ser igual a d coseno de teta, ¿no? Es decir, que podemos ver la proyección de ese segmento sobre un eje cualquiera con sus coordenadas bajo o respecto de sus coordenadas polares, ¿no? Que sería su radio polar y su ángulo polar, ¿no? Entonces, o bueno, también podemos poner así, ¿no? La proyección sobre U de M1, M2, pues es igual a D coseno de teta. También podemos hacer la siguiente o el siguiente ejercicio de imaginación, ¿no? Si uno no se quiere estar imaginando, no quiere así, si quisiéramos imaginarnos otra forma de verlo, pues podríamos trazar por aquí, por ejemplo, una recta paralela al eje U, ¿no? De tal manera que, bueno, bajo la perpendicular y aquí se me forma este ángulo recto. Y entonces aquí estaría la proyección, digamos, de M2 sobre esta paralela, digamos U', y entonces podría calcular el coseno, ¿no? Directamente aquí en este triángulo rectángulo que se me forma, pues calcular el coseno de este ángulo, ¿no? Que sería cateto adyacente, que sería esta cosa de aquí, que es la proyección, ¿no? Sobre U' de el segmento M1, M2. Entonces sería cateto adyacente, sería la proyección de U' sobre U' de M1, M2 entre la hipotenusa, pero la hipotenusa es D, ¿no? Y entonces de aquí ya pues despejo. Y también de esa manera podemos, para que no sea tan, digamos, hagamos o veamos de una manera más clara que realmente es cierto, ¿no? Pero la proyección, esta proyección, pues es igual a esta, ¿no? A esta. Y aquí pues ya nada más sustituimos, ¿no? Esta es la proyección sobre U de M1, M2, ¿no? Y esa también es una forma válida de verlo. Ahora, lo siguiente que vamos a considerar. Tenemos que si el ángulo que forman M1, el segmento M1, M2 y U es agudo, bueno, aquí sí quiero recordar unas cosas, te lo pongo, si quieren aquí por aquí lo pongo, un ángulo es agudo si es menor de 90 grados, ¿no? Y un ángulo o se dice o es obtuso, se dice obtuso si es mayor, ¿no? Mayor de 90 grados o de pi medios, ¿no? Otra cosa, si dos ángulos, ¿no? Si digamos alfa más beta, son iguales a 90 grados, se dice que son complementarios. Y si alfa más beta suman 180, se dice que son suplementarios. Suplementarios, ¿no? Eso para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces déjenme, nada más para que lo tengan en cuenta. Entonces, si forman un ángulo agudo, se tiene, o bueno, el coseno del ángulo teta y la proyección son positivos y la proyección sobre U son positivos. Y bueno, si el ángulo que forman igual M1, M2 y U es obtuso, entonces, entonces la proyección, o bueno, entonces, la proyección sobre U y el coseno de teta son negativos. Entonces ahorita vamos a ver, ¿no?
cómo es esto, ¿no? De que pueda ser, de que la proyección pueda ser positiva o negativa, o incluso cero, ¿no? Porque, bueno, si el ángulo que forman es recto, si el ángulo que forman es recto, entonces la proyección es cero, es cero. Entonces veamos, ¿no? Em, digamos, aquí está el eje U, aquí está M1, M2, y en este caso, que es el que habíamos dibujado más o menos, pues el ángulo así, digamos, es agudo, ¿no? Entonces, en este caso, tanto la proyección como el coseno, tanto la proyección sobre U de M1, M2 es positiva, y el coseno de teta también va a ser positivo. En el caso en que sea obtuso, es decir, que aquí tengamos U y que esté de esta manera, ¿no? M1, M2, y entonces vamos a ver, ¿no? Como hacia allá es el sentido positivo, entonces tiene que girar tendría que girar este ángulo, ¿no? Para que coincida con la dirección positiva de M1, M2, ¿no? Porque la dirección siempre va de M1 a M2, ¿no? Como positiva. Entonces, en este caso, el ángulo es obtuso y entonces la proyección sobre U de M1, M2, pues es negativa, y el coseno de teta también será negativo en estos casos. Y el caso en que es cero, pues es cuando el segmento M1, M2 forman un ángulo de 90 grados, ¿no? Con el U, y en ese caso, pues la proyección es cero, ¿no? La proyección sobre U de M1, M2, pues es cero. Bien, ahora sí, para continuar en esto y entender, hacer uso de esta teoría después, pues vamos a realizar algunos ejemplos, ¿no? Y algunas consideraciones trigonométricas. Entonces, déjenme recordar una parte que ya les había puesto, pero a partir de esa parte que voy a poner, pues vamos a iniciar una discusión un poco, eh, bueno, más bien una discusión interesante e importante para lo que sigue sobre funciones trigonométricas, ¿no? Entonces, ya vimos que si, bueno, si ABC, ¿no? Es un triángulo rectángulo, es un triángulo rectángulo con ángulo recto en B, y phi, el ángulo interior en C de este triángulo. Entonces, déjenme poner incluso por aquí, bueno, por aquí el triángulo ABC, ¿no? Este es el ángulo recto en B, y este es el ángulo phi, ¿no? Entonces tenemos, como ya habíamos dicho, cómo se definen las funciones trigonométricas, ¿no? En ese ángulo, como AB entre AC, coseno de coseno de phi, como BC entre AC, y pues bueno, la tangente ya aquí sale de regalo, porque se puede definir del seno y el coseno, ¿no? Entonces no es difícil darse cuenta que pues las funciones trigonométricas básicas pues son estas dos, ¿no? El seno y el coseno, y de estas, a partir de estas, pues se puede hacer todo lo demás, ¿no? O se pueden definir todas las demás. Entonces vamos a trabajar con seno y coseno. Algunas cosas importantes que después nos van a ser de utilidad y que vamos a ver. Eh, y bueno, antes de seguir, no sé si tengan alguna duda de de lo que hicimos ahorita, o comentario. Todo Bueno, bien hasta ahora, profe. ok. Bueno, si sale alguna o surge alguna duda, pues aquí me comentan por el chat, ¿no? Y ya los voy leyendo, y pues ya vemos, ¿no? A detalle la duda. Entonces, definición.
Vamos a poner unas definiciones aquí. Definiciones. Pues dado un punto M con coordenadas X, Y en el plano cartesiano, o sea, le vamos a poner en R2, se tienen las siguientes definiciones, ¿no? Decimos que M' con coordenadas menos X, Y es el simétrico de M respecto del eje Y, ¿no? Respecto del eje Y. Y B, de manera análoga, ¿no? Decimos que M' con coordenadas X menos Y es el simétrico de M respecto del eje X, ¿no? Y entonces veamos algunas propiedades, ¿no? Veamos algunas propiedades de esto, ¿no? Sí, de esto. Entonces, bueno, yo creo que sí, una hoja nueva. Y consideremos entonces el plano cartesiano. Y en el plano cartesiano, pues el punto, digamos, M, ¿no? Con coordenadas X, Y. Entonces, el simétrico de M respecto del eje Y, pues es un punto que voy a encontrar por aquí, que tiene coordenadas menos X, Y, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿qué propiedades va a tener ese simétrico? Bueno, pues que si yo uno estos puntos, que si yo trazo el segmento que los une, y digamos a este punto lo llamo N, entonces va a pasar que M' N en longitud va a ser igual a N M. O sea que realmente el eje Y va a cortar en el punto medio este segmento y además también se va a tener que pues va a ser un ángulo recto, ¿no? De igual manera, ¿no? Si tengo aquí un punto M con coordenadas X, Y y trazo su simétrico respecto del eje X que tiene coordenadas tiene coordenadas X menos Y, de acuerdo a la definición, pues entonces si yo trazo este segmento, bueno, me queda más o menos hasta por acá. Y aquí le llamo, digamos, N, bueno, no sé, mejor otro nombre. Mejor S, ¿no? Digamos, entonces voy a tener lo mismo, ¿no? Que MS en valor absoluto, pues va a ser igual que S M', ¿no? O sea, van a tener la misma longitud, es decir, que el eje X va a cortar en el punto medio a ese segmento y también se va a tener que, pues aquí se va a formar un ángulo recto, ¿no? Va a ser un ángulo recto, ¿no? Entonces esa es una propiedad que van a tener un punto respecto de su simétrico con respecto a uno u otro eje, ¿no? Em, ahora, eh, bueno, ya que tenemos eso, ahora sí continuemos con lo que estábamos haciendo de las funciones trigonométricas. Y entonces en R2, si quieren mejor en R2, o sea, en el plano cartesiano, mejor se los comento en lugar de escribir tanto, ¿no? Tenemos el plano cartesiano. Podemos construir un triángulo rectángulo, ¿no? De tal manera que uno de sus vértices, pues digamos, el que no tiene el ángulo recto, esté en el origen, aunque uno de los vértices coincida con el origen. Y el uno de sus catetos, pues sea una parte del semieje positivo X, ¿no? Entonces, podemos construir aquí un triángulo rectángulo de esta manera, ¿no? Por ejemplo, eh, y digamos aquí así. Y de aquí, pues así, ¿no? Así podemos construir un triángulo rectángulo
Si quieren, aquí le ponemos M, coordenadas X, Y. Esto pues va a ser de la distancia de O a M. Esta pues va a ser Y y esta X, ¿no? Ahí tenemos varios datos, ¿no? Y entonces podemos considerar este ángulo, el ángulo phi, que se forma ahí, ¿no? Em, a lo mejor ya no va a dar mucho tiempo de comentar esto, pero bueno, aquí nos vamos a quedar, ¿no? Bueno, déjenme nada más apuntar esto. Entonces tenemos que el coseno de phi, pues va a ser igual a, bueno, aquí le ponemos A si quieren, ¿no? A, coordenada X, ¿no? Entonces va a ser igual a OA sobre D, ¿no? Pero OA pues es X y D pues es el número positivo, ¿no? Que es la longitud de O a M, ¿no? Eso tenemos por un lado y bueno, ya no, creo que ya no va a dar tiempo de hacer lo demás, pero bueno, mañana sí, bueno, les quiero comentar, entonces aquí le voy a dejar y les quiero comentar que mañana sí, ya pues hacer ejercicios, ¿no? De lo que hemos estado haciendo para que las ideas se hagan un poco más concretas. Em, ¿Qué más les quiero decir? Bueno, y no sé si quieran comentar algo, este, en general, no sé, del curso, o alguna duda que tengan, o no sé. Creo que hasta ahora todo vamos bien, profe. Ok, bueno, bueno, ¿les parece bien entonces? Pues bueno, ya esta semana, el viernes, dejamos pues bueno, vamos a decir su segunda tarea, ¿no? Ahora sí, pues tendrá que ver con lo que hemos estado haciendo. La anterior, pues era un poco más como de repaso, ¿no? De cosas de conjuntos y así, más que de ver lo que, porque realmente no habíamos hecho mucho, ¿no? Realmente no habíamos hecho mucho, pero ahorita pues ya conocemos la distancia, ya vimos esto de las proyecciones, coordenadas polares, entonces sí ya tenemos algo de material, ¿no? Con lo que se puede trabajar. Eh, bueno, entonces pues es todo y entonces nos vemos mañana. Este, pues que tengan. Bueno, a ver. Ah, qué bueno. Me están preguntando que si ya no se hará lo de los comentarios. Sí, realmente ya no se podrá hacer porque eh, es que realmente sí requiere mucho tiempo, mucha inversión de tiempo, ¿no? En eso. O sea, y además no es tan sencillo. Bueno, sí es más o menos sencillo comentar, ¿no? Depende qué es lo que comentemos ahí, pero sí requiere mucha inversión de tiempo y no es tan eficiente, ¿no? Para aprender. Entonces, lo más eficiente, pues, es hacer trabajo, ¿no? Escribir. Entonces, otra dinámica para obtener puntos extra, pues solamente la de entregar las tareas con calificación aprobatoria. Esa sería. Y no sé bueno, déjenme pensar si podemos hacer algo para dar puntos extra, eh, o al menos para contar algo así como participación. Tal vez sí, a lo mejor asignar alguno que otro trabajo por ahí, o necesito ver qué. Bueno, se pueden hacer muchas actividades, ¿no? Pero el problema aquí, pues, es organizarlas, ¿no? Pues, también para calificarlas y que las puedan revisar ustedes, ¿no? Porque si nos tardamos mucho en calificarlas, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Estar haciendo trabajos y que no los revisemos, ¿no? Entonces, hay que ver qué se puede hacer. A lo mejor dejar alguna pregunta que sea como de investigación y de vez en cuando dejarla y ya que eso puedan entregar como un pequeño proyecto que vayan haciendo de vez en cuando, ¿no? Y dar suficiente tiempo para realizarlo. Sí, eso también podría ser.